Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, es un gusto verlos cada lunes a las 6 de la tarde. Y recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo. Este programa que tiene como objetivo que usted conozca más respecto a la cultura, la legalidad y conozca estos nuevos operadores que están habiendo en nuestro nuevo sistema de justicia, con muchos cambios que ha habido y sobre todo que aquí tenga las personas expertas que le puedan referir. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Cualquier duda, aproveche a nuestros invitados de todos los días lunes. Pues Saúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Días, tardes. Un poco tarde, se me Qué hizo bueno días. que se te está haciendo temprano en Pues el para día, que Isabel. Muy veas, el día buenas es tardes temprano. a todos nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más de este programa Hablando Derecho. Queremos que ustedes se enteren del quehacer del tribunal y sobre todo tengan conocimiento de varios aspectos de la cultura jurídica para que puedan hacer valer sus derechos con mayor efectividad. Y el tema que nos trata el día de hoy es interesante porque es parte de esta nueva dinámica procesal que tenemos en México. Y se trata de fomentar un poquito más la cultura de la paz. El día de hoy vamos a platicar sobre la mediación familiar intrajudicial. Este es su programa, amigos, Hablando Derecho. Bienvenidos, buenas tardes. Y bueno, como ustedes saben, este tema también innovador y sobre todo que van a venir cambios próximamente también legislativos. Y bueno, pues tenemos para hablar de este tema de la mediación familiar intrajudicial a la coordinadora de la sala de mediación que están dentro de los juzgados y ella es la maestra Aleida López Hernández, quien es encargada de esta sala. Maestra Aleida, es un gusto que nos acompañe. No. Bueno, se me hace raro hablarte de usted, te hablaré de tú, sí, pero qué bueno que nos acompañes y sobre todo que les puedas decir a las personas qué es lo que estás haciendo en esta sala de mediación familiar. Muchísimas bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo ves aquí a la maestra Aleida? Bienvenida, maestra. Gracias. Es un gusto tenerla en nuestro programa y sobre todo que comparta con nuestro auditorio esas alternativas que la gente tiene y que implican el no solamente irse a presentar a un juez, sino la posibilidad de que ellos mismos puedan solucionar sus conflictos. Y precisamente sobre este tema, amigos, les invito a que veamos esta cápsula que hemos preparado para ustedes. Vamos. La mediación es un método alternativo para resolver una controversia, la cual tiene como finalidad apoyar en la solución integral de un conflicto entre las partes, que pueden ser dos o más personas. Los principios rectores que guían e instrumentan la mediación son la confidencialidad, la voluntariedad, la oralidad entre las partes y la plena comunicación entre las mismas, la imparcialidad del mediador interviniente y la neutralidad del mismo frente a la materia traída a cuestión. La mediación se sustenta en un diálogo individual y social, el respeto y el consenso para convivencia, lo cual permite a las partes poner fin a un conflicto mediante la cultura de la paz. Bueno, pues ya vamos a empezar con este tema para que nos platique la maestra Aleida López respecto a qué hace esta sala de mediación dentro de los juzgados. Normalmente se piensa que la mediación va fuera de los juzgados, que no tiene nada que ver con este sistema jurisdiccional, pero ¿qué están haciendo en esta sala de mediación y cómo opera? Y bueno, maestra Aleida, para entrar en contexto, ¿qué es la mediación intrajudicial que le han llamado a en este tema de las salas dentro del juzgado? Sí, pues básicamente este tema viene en virtud de que en el Centro de Justicia Alternativa y en muchos centros y en muchos lugares del mundo, pues existe este método de resolución de conflictos de una manera que concretiza o hace que las partes muy personalizada el trato puedan dialogar. Entonces, este método hace que pensemos como sociedad que la familia es parte fundamental, ¿no? Entonces, existen muchos conflictos familiares que generan un cambio o una dinámica de conflicto verdaderamente interesante. Pensar en mediación intrajudicial es realmente algo muy oportuno, algo muy sensible,
puesto que bien ustedes lo sabrán, dentro de los procesos judiciales, pues existe muchos pequeños, muchos niños, muchas familias, muchas personas que están sufriendo de este desgaste emocional en el conflicto, ¿no? Entonces, existir la mediación dentro de este escenario de los juzgados es sin duda una de las alternativas, considero yo, más oportunas, más necesarias en lo que se refiere el ámbito judicial. Que por lo que refiere a estas emociones con los menores, todo lo que tiene que ver con el conflicto, que tengan este espacio, ¿no?, para poder dialogar. Sí, básicamente las partes están pensando en que van a llegar al juzgado y que quieren expresar. Y obviamente como ellas desconocen cómo es el procedimiento, pues ellas quisieran intervenir, decir en todo momento, ¿no?, porque tienen las emociones a flor de piel. Entonces, de repente, el ser canalizados o invitados a que vivan un procedimiento de mediación, de repente ellos llegan a la mesa y dicen, ¿podemos hablar todo lo que queremos? Sí, para eso es este espacio, ¿no? Entonces, empiezan a hablar, y bueno, pues ya entra la función posteriormente del mediador precisamente para que ellos se sientan en igualdad de condiciones dentro del procedimiento. Okay. Pasa que pese a los esfuerzos que estamos llevando a cabo en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no todo el mundo conoce que existe un Centro Estatal de Justicia Alternativa. En otros de los casos, las personas por tradición ante un conflicto como estos, primero van con el abogado y el abogado tal vez no les dé esa alternativa. Y llegan al juzgado, inician ya un procedimiento. Entonces es distinto, porque resulta que ya estando en el juzgado tienes la oportunidad de acudir a un mediador. ¿Cómo surge esta idea de la mediación familiar intrajudicial aquí en el estado de Hidalgo, maestra? Sí, obviamente en las sedes regionales existe un alto número de asuntos familiares, son el número más alto dentro de las estadísticas. El pensar fue hace precisamente, ya vamos a cumplir 3 años, fue el 17 de mayo del 2015, cuando como proyecto piloto se inicia esta única sala adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar, para iniciar a ver cuál era la dinámica, ¿no? Si realmente había esa disposición, porque si bien es cierto, existe la idea de que probablemente algunos abogados dicen no lo sé o no los envío, pero ya estando ahí la dinámica fue distinta. La dinámica nos lleva a pensar que creada esta sala empezaron a acudir y fueron los mismos abogados que se acercaban y decían, ¿y cómo está funcionando esto? Y abogados que vienen de otras ciudades, de otros estados, que también aportan, vienen y dicen, la verdad es que esto se viene haciendo en tal estado, pero de esta forma. Y entonces empieza a ver como esa aportación y el nutrirnos todos y empieza como a correrse la voz, ¿no? Entonces, hay un incremento muy interesante en las mediaciones que se atienden en esta pequeña sala, porque pues empieza esta dinámica de que son ahora también las propias parejas, las familias, las que dicen, quiero ese espacio para expresar, para decir todo lo que traigo aquí y que no lo pude plasmar en un documento. Claro. Y bueno, maestra Leida, hemos escuchado que existen centros fuera, ¿no?, de estas salas de estos órganos jurisdiccionales. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo saben las personas a dónde acudir? ¿Dónde acudo a una sede extrajudicial, ¿no?, que no está dentro del juzgado, como es en Pachuca, en Tulancingo, en Tenango de Doria, en Huejutla, que se ha escuchado estas sedes? ¿O cuándo acudir a esta sala de mediación intrajudicial? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene las mismas ventajas? ¿Cómo es el procedimiento en esto? Sí, el procedimiento de mediación-conciliación obviamente tiene las mismas ventajas en cualquiera de las sedes, ¿no? El momento en el que se participa de ese conflicto sí ya es distinto. En las sedes regionales probablemente es para prevenir, para intentar ese primer diálogo, ese primer encuentro y bueno, no necesariamente debe existir un proceso jurisdiccional, a diferencia de la sala de mediación que de momento en el estado únicamente se encuentra en este distrito judicial. Bueno, pues aquí sí se requiere tener
un procedimiento vigente en el que las partes nos den su número de expediente para nosotros poder verificar el estado en el que se encuentra y ver si es oportuna aún la participación. Entonces sería durante ese procedimiento. Sin embargo, también la práctica nos ha llevado a darnos cuenta que existen muchas personas que terminaron su procedimiento y todavía les faltó sacar algo, perdón. Después de la sacar sentencia, algo, ¿no? claro. Okay. Y entonces llegan pero es que le quería yo decir, nada más le quiero decir esto, ya sé que ya tengo la sentencia y que estas son mis obligaciones, pero quiero decirle esto, ¿se puede? Adelante, ¿no? Al final de cuentas es, si se va a dar cumplimiento a esa sentencia o ese convenio o a esa decisión que ellos tomaron en algún momento de la vida de ese proceso, pues adelante, se abre el espacio y la verdad que los resultados son muy gratos para ellos, ¿no? Es decir, no se trata solamente de un desahogo, ¿no? Que es importante. Qué bueno que la gente puede expresarse, pero no solamente es un desahogo y como bien lo refirió licenciada, el punto es que aún incluso cuando ya haya sentencia, la oportunidad de abrirse y de decir puede ayudarnos incluso para que esa sentencia se ejecute, ¿no? Y bueno, ¿quién dirige el proceso de mediación? ¿Quiénes lo dirigen y cuál es el papel que juegan en este proceso? Bien, pues obviamente al estar dentro de los juzgados son los jueces quienes derivan y canalizan estos asuntos de la invitación que se les hace a las partes para que acudan a esta entrevista, o nosotros le llamamos sesión inicial informativa, empieza, ¿no? Como que este rol en el que son recibidos en la sala de mediación por un facilitador. Ahí. Vamos a dejar ahorita el papel del facilitador, como bien dijiste, va primero el juez, porque es el que conoce el procedimiento, y después el facilitador, que esa es la figura importante de la que queremos platicar. Amigos, estamos en su programa Hablando Derecho, por favor, no le cambie, regresamos después de unos minutos. El mediador interviene en un conflicto con el fin de facilitar el acercamiento de las partes enfrentadas y promueve un proceso de negociación que permita arribar a un acuerdo consensuado y aceptado por las partes que ponga fin al conflicto. Nuevamente a su programa Hablando Derecho y muchas gracias por la actividad que ha habido en Facebook y Twitter. Repito, las redes sociales. En Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con el tema mediación familiar intrajudicial. ¿Qué hacen los mediadores dentro de los órganos jurisdiccionales ahora en los juicios? ¿Qué es esta sala de mediación que está operando a través del Tribunal Superior de Justicia? Agradecemos a Liliana Vega a través de Facebook. Dice que sin lugar a dudas debería implementarse en cada distrito judicial. Saludos a la maestra Leida López Hernández, una excelente mediadora y un gran ser humano. Entonces te paso aquí los datos. Pero tú estabas haciendo una pregunta muy interesante del facilitador. Estábamos empezando a platicar, amigos, acerca de ya el aspecto de las personas. ¿Quiénes se encargan de este proceso de mediación? Tú hablabas muy bien porque esta mediación intrajudicial inicia en el juzgado, conoce primero el juez del expediente y podríamos en un momento dado canalizar a el centro de mediación intrajudicial. Pero la figura del facilitador, ¿de qué platicamos en ese sentido? Sí, el facilitador es la persona que coadyuva para que las partes puedan entrelazarse a través del diálogo, ¿no? Existen parejas que han dejado de hablarse desde hace 10, 15 años y dejaron su procedimiento, ahora vienen, inician y se encuentran y es de reconocerse, ¿no? Tanto físicamente como verbalmente, etcétera. Entonces, el facilitador tiene como función esencial ser el puente de comunicación. Obviamente, ser facilitador no implica nada más como viene y va, sino requiere de una certificación, una capacitación específica, puesto que hacer que las personas dialoguen de manera positiva y construir ese diálogo para unas posibles soluciones o una posible solución es verdaderamente una tarea interesante. Maestra Leida, a través de
la conciliación que ha habido en México en diferentes instituciones, a veces se piensa que el conciliador o el mediador simplemente se sienta y como que platica con ellos, porque a veces se escucha mucho eso, ¿no? De, yo lo hago porque me siento con las partes, platicamos, les digo lo que tienen que hacer y se resuelve. ¿Qué le podría decir a las personas que nos están viendo realmente qué es como este procedimiento? O sea, ¿a qué se refiere bien este procedimiento? ¿Y por qué se refiere que es como si fuera una metodología, que realmente tiene un método, que no es sentarse nada más a platicar, sino que realmente hay herramientas intrínsecas que se debe de tener para poder mediar? ¿Cómo sería esta parte? Sí, hablábamos de una capacitación específica, puesto que son herramientas de comunicación las que necesitamos tener al día y practicar, porque es la base de esa construcción de diálogo. Mediar en materia familiar es muy, muy interesante porque desde que abren la puerta y entran, vienen cargados de emociones. Y como seres humanos no estamos acostumbrados o no nos han educado de repente a saber expresar lo que sentimos. Si ellos en casa no fue posible hacerlo, entonces tenemos que los facilitadores, de una manera muy delicada, poder ayudarles a que expresen esa emoción y que como seres humanos se reconozcan qué están sintiendo. Considero que esto es el plus de la mediación o de la conciliación, porque ellos sin darse cuenta logran ese diálogo y es lo que de repente dicen, pero ¿cómo le hicimos? Si tú y yo no nos podíamos dirigir la palabra. Entonces, no es magia, no es de que me salió, es una preparación, es estar en constante aprendizaje de qué herramientas podemos utilizar. No hay como tal un manual que me diga y primero vas a utilizar esta herramienta, pero sí hay un método que nos permita llevar de manera ordenada un procedimiento de mediación en el que quizá por desconocimiento, pues habemos algunos profesionistas que decimos, no, pues nada más dialoga, no, ese diálogo trae una razón de ser, esa pregunta reflexiva, esa pregunta lineal, ese parafraseo, ese reencuadre, ese resumen tiene una razón de ser y tiene un objetivo. No solo voy a aplicar una herramienta porque es la que se me ocurre o la que en este momento me va a dar la respuesta. Tiene una razón de ser. Y la principal herramienta que siempre he dicho para todos los seres humanos, pero principalmente para quienes tengan el deseo de ser facilitadores, es saber escuchar. Si no sabemos escuchar, estamos perdidos en una mediación. Qué interesante, porque a diferencia de lo que ocurre en los centros de justicia alternativa, la mediación indígena, etcétera, muchas veces llegan contigo cuando ya se enteraron de todo lo que se dijeron en la demanda. En la demanda y en la contestación. Palabras que ni son y a de ellos, veces fue el abogado el que le echó de su cosecha, fue un verdadero drama telenovelero, sí. Y se dijeron muchas cosas en la demanda y en la contestación que ahora tienen que ir a enfrentar en la mediación porque ya el juicio inició. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace el facilitador? ¿Qué pasa si no logra que ellos puedan de alguna u otra manera llegar a acuerdos? Sí, obviamente dentro de esa escuela de formación de la que venimos platicando, de la necesidad de facilitadores estar capacitados, nosotros aplicamos o hacemos uso de estos métodos para transformar las relaciones. El objetivo no va a ser el convenio, sin embargo va a ser una consecuencia de, y estando en los procesos jurisdiccionales, es quizá lo que ellos buscan, es su objetivo, ¿no? Llegar a un acuerdo. Pero ellos no saben que el objetivo nuestro es transformar esa relación y no necesariamente para que se reconcilien. Ese no es nuestro objetivo, porque me queda claro que llevar un procedimiento de mediación antes del juicio es muy, muy susceptible que se vuelvan a reconciliar. Pero ya estando en un juicio, son mínimas las parejas que se reconcilian. Y entonces, esta parte precisamente viene de ya me dijiste, ya entraste con todo y entonces pues ahora te va, ¿no? El reconocer a veces duele y dice, ok, nada más quería yo escucharlo, no llegan al acuerdo, pero lograron, en esa sesión, si dicen, ok, la formalización o el concretizar ese acuerdo no se da, no es un momento, en otro momento será. Pero, ¿qué aprendieron de este encuentro? Y ellos solitos
sacan lo que lograron de ese encuentro. Logramos entender que si hablamos adecuadamente, podemos respetar y no asustar a nuestros hijos. Entendimos que tú y yo simplemente ya no funcionó y este ciclo, rol o como le llamen, terminó. Algo que no habían logrado enfrentar y decirlo, ok, ¿te sientes satisfecha o satisfecho con eso? Sí, estoy contenta porque nunca pensé poderlo decirlo con esta serenidad. Wow, no hay un acuerdo en razonar las prestaciones, etcétera, pero hay algo aquí que les movió. Y entonces esas personas vienen 2, 3, 6 meses después, un año después, y las palabras textuales son, me cayó el 20. O sea, no era el momento, pero ya lo digerí, ya pasó, y hoy queremos esto con toda tranquilidad. ¿Regresa? O Sí, sea, claro, ¿sí has tenido esa regresa. experiencia de que al Sí. año se dieron su vueltecito? Sí, ¿Cómo? por supuesto. ¿Sí? Sí. Y maestra Lidia, ¿qué ventaja podemos encontrar, digo, para la gente que nos está viendo, que ya se encuentra en una demanda, que conozca esta sala de mediación dentro de los órganos jurisdiccionales en el tema familiar? ¿O únicamente hay en materia familiar? Bueno, esa sería una pregunta, si únicamente hay en materia familiar. Y además, ¿qué ventaja tienen los niños y las niñas que los papás acudan a mediación? O sea, ¿qué ventaja podrían tener los niños? No, hombre, a veces son los niños los que piden ese encuentro o ese diálogo y ellos desconocen que pudiera existir ese espacio. Cuando de repente en alguna comparecencia, etcétera, los exhortan a llegar a mediación y de repente los niños andan por allá afuera, cuando ellos ven salir a sus papás de mediación, los ven distintos, casi tócame que no eres tú, no es real. Entonces, de entrada es eso, ¿no? El poder ver a sus padres dialogar sin pelear, el poder decir, salir y tomarlo de las manos y decir todo está bien y todo acabó, es una liberación que se puede observar de los niños de verdad esto acabó. Es una ventaja de verdad que yo invito a quienes tienen un proceso a que se den la oportunidad de hacerlo, no pasa nada. Al contrario, quizá no logran el convenio, como decíamos, pero logran una transformación en casa. Hay niños que llegan y que comentan, ¿no?, en el pasillo, es que desde que mi mamá o mi papá vino, es distinto, ya no me regaña, ya trata de evita regañarme, evita gritarme, ya no me manda a decir cosas con mi mamá, o mi papá ya no me manda a decir cosas para mi mamá, cuestiones de ese tipo. Entonces, la principal ventaja es darles la seguridad a ellos, que papás, aunque no estén juntos, van a estar para ellos. Y en materia familiar, pues obviamente ahorita estamos haciendo esta parte intrajudicial, sin embargo, bueno, pues en los diferentes distritos la gente tiene manera de poder acudir y resolverlo en todas las demás materias, ¿no? Hablando, por ejemplo, de materia penal, pues sin duda están ahí pegaditos a los juzgados. Hay un elemento que hace que las personas, cuando ya iniciaron el procedimiento judicial en materia familiar, un elemento que hace que tengan ciertas reservas, son un poquito renuentes a participar de un procedimiento de mediación, y es el hecho de que puedan encontrarles vulnerables, que puedan en un momento dado utilizar o valerse de lo que pueden hablar en ese proceso de mediación y se voltee en contra de ellos. Esto tiene una significación importante en el proceso. ¿Qué le puede decir a nuestro auditorio con relación a esa seguridad que ellos necesitan, ¿no? Claro, una de las principales funciones del facilitador es brindar esa esfera de confianza, ese ambiente de confianza desde el momento que recibes a las personas en tu sala de mediación. Desde ahí tú, con tu cuerpo, esas son partes de las técnicas que tenemos que tener los facilitadores, nuestro cuerpo, nuestro tono de voz, la manera en la que los miramos, la manera en la que nos dirigimos a ellos, empezamos a brindar esa confianza. Eso es por la parte humana. Por la parte jurídica existe un principio que es el de la confidencialidad. Tenemos que ser los facilitadores muy precisos en eso, tanto expresarlo a las partes, decirles que la información que se va a expresar dentro de la sala de mediación no puede ser utilizada en ningún otro procedimiento. Eso los libera. Y es más, les explicamos, ¿no? Habemos facilitadores que les decimos, es decir, yo voy a tomar una anotación, pero esa anotación, si ustedes no llegan a un acuerdo, ustedes van a ver cómo yo la rompo y se va a la basura.
pero si llegan a un acuerdo, lo concretizamos. Eso, su mensaje corporal, su respuesta corporal de ellos es una liberación, como decir, okay, de lo que ustedes hablen, ya no levanto nota. Muy bien. Interesante realmente, amigos. Por favor, no le cambie. Siga aquí en su programa Hablando Derecho. Regresamos después de un corte. Volvemos. La mediación se caracteriza por el principio de neutralidad y no reemplaza el papel protagonista de las partes en la elaboración del acuerdo. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Les recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con el tema mediación familiar intrajudicial. ¿Qué hacen estas salas de mediación dentro de los órganos jurisdiccionales y cuál es su objetivo? Y para eso está la maestra Leida López Hernández, quien es la encargada de esta sala y coordinadora de las mismas en materia familiar. Y bueno, maestra Leida, nos pregunta, muchas gracias Perla Ortiz por Facebook, muchas gracias por tu pregunta. Ella nos refiere, en Pachuca, ¿dónde puede encontrar esta sala? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde se encuentran ubicados, maestra? Sí, se encuentran las salas dentro de los juzgados familiares, exactamente dentro del juzgado tercero familiar. Ahí pueden ser, ya sea que nos visiten o si tienen algún procedimiento, ya sea en el juzgado primero, segundo o tercero familiar, con todo gusto ahí los podemos recibir. Es aquí en carretera Pachuca, México-Pachuca, kilómetro 84, el sector primario. Perfecto, entonces para que ahí sepan dónde está la sala. Sí, cuando se les ofrezca. Ya iniciaron un procedimiento jurisdiccional. ¿Qué pasa con los abogados? ¿Cómo participan los abogados en ese proceso? Bien, pues su participación es desde que iniciaron el procedimiento, el juicio, ¿no? Porque pues obviamente al dejar el domicilio procesal, a donde serán notificadas todo tipo de actuaciones, bueno, pues ahí ellos conocen, en caso de que el asunto haya sido derivado por el juez, ellos son los primeros en saber que existe esta invitación a la sesión informativa de mediación. Su participación ahí empieza al poder notificarle a su cliente el día y la hora en la que serán esperados por un facilitador. Una vez que llega ese día y esa hora, el abogado puede acompañarles a la sesión de mediación. Si ambas partes acuden con su abogado, entonces, y si ellos deciden, las partes deciden que sus abogados estén presentes, estarán presentes en la sesión. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, pues, al ser asuntos familiares, obviamente las partes de repente se sienten de por sí invadidas por un ajeno que es el facilitador, que no sabe de su historia, que al menos a su abogado ya le explicaron qué pasó, qué sucedió, y de repente encontrar al otro abogado, y etcétera. Ellos mismos, en esta comunicación no verbal, de repente su expresión es, nos quedamos nosotros. Y creo que sus abogados lo entienden, ¿no? Y el mensaje es muy claro de parte de ellos, porque solitos dicen, lo dejamos y aquí estamos, ¿no? Entonces, la participación puede ser directa o indirecta, dependiendo de sus clientes. Ellos deciden si se quedan o se retiran. Sin embargo, una vez que se celebra la mediación, los facilitadores exhortamos a las partes, si los vemos inquietos o vemos que existe un desequilibrio por cuanto hace a la asesoría, pues entonces los exhortamos. Gustan preguntarle a sus abogados, damos un receso de 10, 15 minutos para que puedan salir y platicar con ellos, o bien realizarle alguna llamada telefónica a efecto de poder concretizar alguna posible solución a ese conflicto. Entonces, la verdad es que es muy variada la participación. Hay quienes dicen, sí, ya venimos con nuestros abogados. Es más, hay abogados que dicen, ya platicamos con ellos. Es esta parte, ¿no? Sin embargo, que pasen con ustedes porque hay cosas que quizá no nos quieren decir o no les salió, porque no es lo mismo que alguien le diga a su abogado que ya teniendo a la otra parte que le tienes coraje, que le tienes rencor, que le tienes amor, entonces ya es distinta la emoción.
Y eso es, ¿no? Depende mucho de las partes. Gracias, abogados, de verdad, gracias. ¿En qué momento pueden acudir solas las partes? Digo, yo entiendo que al haber entrado al sistema jurisdiccional siempre están acompañados de un abogado o de una abogada y que realmente respecto a lo que nos has mencionado, ya muchos abogados acceden a ir a la sala de mediación intrajudicial, incluso llevar a las partes y decir, pues ahí se los dejo para que platiquen un poquito. Pero, ¿en qué momento, cómo las partes, en este momento alguien que nos esté viendo en casa dirá, bueno, yo tengo ahorita una demanda, me estoy divorciando, ¿cómo puedo acceder a ella? ¿En qué etapa del procedimiento jurisdiccional pueden acceder? ¿Se les notifica? ¿Cómo es este procedimiento? Sí, una vez que se inicia la demanda, es más, quizá la otra parte apenas le van a emplazar, apenas le van a dar conocimiento de que existe ese procedimiento. Entonces, de repente es, pues ya te demandé. No, pero yo no sé nada. Oye, y entonces el ya te demandé es algo que pesa para muchas familias, pesa o resuena, ¿no? Entonces es, oye, pero ¿por qué no le hacemos así? Bueno, pues entonces vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Y entonces nos llegan, nosotros revisamos el estado en el que se encuentra y si no está emplazado, pues se le informa que ese es el paso a seguir. Él sabrá o que puede acudir a alguna asesoría a efecto de la consecuencia o que genera el ser emplazado por el término, ¿no?, que esto conlleva. Entonces, ese puede ser el primer momento, ¿no? Desde antes de que contestes, y es más, antes de emplazarte, porque ya uno de ellos les explicó el procedimiento, van y nos dicen, la verdad es que sí lo demandé, pero ya llegamos a un acuerdo y queremos ver, nos falta esta situación, queremos ver. Esa es una. La otra es, contesta, y una vez fijada la litis, pues entonces el juez estudia el caso para ver si es susceptible de mediación, o es más, he logrado identificar quienes en su contestación o en su demanda refieren, consideramos que es un asunto susceptible de mediación. Entonces, de verdad que es muy gratificante ver cómo ahora pues los abogados están coadyuvando en solucionar de fondo el conflicto de sus clientes. Y lo solicitan y solicitamos se señale día y hora a efecto de que nos puedan enviar a mediación. Entonces, ese es otro momento. Uno más puede ser al momento de la primer comparecencia, cuando hacen la presentación de los menores, etcétera, ¿no? Y se encuentran a veces ahí ya ambas partes y dicen, ¿por qué no? ¿No? Se les exhorta en los juzgados, la verdad es que es muy gratificante, es muy maravilloso ver cómo todos en equipo, tanto los juzgados, todos los operadores, como los facilitadores, la gente y los abogados, vemos esta parte de solucionar de fondo y entonces veo que existe esa necesidad, oigan, existe esa posibilidad, ¿desean intentarlo? Pues sí, no sabíamos que existía y entonces van, ¿no? Entonces son esos los momentos. Para la mediación intrajudicial sí necesitamos un número de expediente. No es de me quiero divorciar, quiero demandar, etcétera. En caso de que sea así, bueno, pues los canalizamos al Centro de Justicia Alternativa, ya de la sede que corresponde. O sea, antes de iniciar cualquier demanda sería… Ya a las sedes, y ya cuando tengan su número de expediente, yo siempre, número de expediente, y con eso no importa la etapa, obviamente es antes de que se dicte la sentencia, pero es más, ha habido casos en los que ya preguntamos si nuestro expediente ya va para sentencia, pero la verdad por el desahogo, por la situación como se dio, casi creemos pues que la sentencia va a tener este sentido y nuestras circunstancias han cambiado. Me acaban de ofrecer un trabajo y me tengo que ir a X estado y ya no se va a poder. Y entonces ya tenemos estas circunstancias, hay posibilidad de que lleguemos a un acuerdo y entonces es esa, ¿no? También de último momento en las que pues sus circunstancias ahora son distintas de cuando empezaron ese juicio. Sus emociones son distintas de cuando empezaron ese juicio. Es bien importante porque en la dinámica del proceso, conforme a la teoría general del proceso, la citación para sentencia implica el fin de la actividad procesal de las partes y obliga al juez a dictar sentencia como el acto inmediato. Entonces, estos son aquellos casos, sobre todo si hablamos de materia familiar, aquellos casos en los que el juez puede abstenerse de dictar la sentencia. Es preferible antes de yo estar dictando una sentencia que les va a obligar a tal vez cosas que ellos
no queden muy conformes, es preferible entonces remitirlos, si es que ellos están teniendo esa opción, a lo mejor por escrito, pues les damos la opción de que acudan a la sala de los juzgados. Dijiste algo muy interesante, dices, bueno, si están en audiencia, puede ser que hayan comparecido, primera audiencia, donde los convocó el juez para presentar a los menores. Si vemos que hay posibilidad de una mediación, nosotros mismos los canalizamos y les decimos, vaya, hasta el secretario los va a dejar. Cuando lo hacemos vía acuerdo, entonces se les da una fecha para que acudan. ¿Qué pasa si no acuden a las sesiones de mediación? Sí, es un procedimiento voluntario. Sin embargo, es importante que la gente conozca que al final de cuentas es una determinación, es voluntario mantenerse en el procedimiento, sin embargo sí es obligatorio que acudan a ser informados de este derecho humano que es el acceso a los mecanismos alternos. Es un derecho humano el poder accesar a estos mecanismos, por ende, al ventilarse situaciones de niños, es nuestro deber como padres tener conocimiento de cuál es otra forma de poder resolverlo, ¿no? Entonces, sí es muy importante la asistencia en razón a esto, ¿no? Porque es una determinación de esta índole. Sin embargo, ya en esta primera entrevista, ellos son informados de todas las bondades y de cómo se llevan a cabo estos procedimientos y es donde ellos ya deciden si se mantienen o simple y sencillamente continúan con su proceso jurisdiccional. Esto es importante, amigos. Vaya, no es que yo te obligo a llegar a un acuerdo. Yo como juzgador te puedo estar dando un mandato judicial de que acudas al centro de justicia, en este caso a las salas. La obligación procesal es acudir. Ya estando allá, nada te obliga a que mantengas el procedimiento de mediación. Dependerá de los facilitadores, al darles esa información, si ellos deciden continuar o no con el procedimiento. Isabel. En algún caso en específico, maestra Leida, ¿han tenido renuencia a lo mejor de algunos abogados? Como si una de las partes quiere acudir y a lo mejor alguno de los abogados le dice, pues sabe que no, usted no acude, ¿cómo reaccionan las partes? Sobre todo ya cuando ven el beneficio o salen y llegan a un acuerdo y dicen, no, pues yo no le autorizo que firme eso. O sea, ¿qué es la experiencia que les ha dejado? Que veo que son casos de excepción, porque la regla general es que el abogado cada vez está más colaborativo y sobre todo en ese sentido de realmente, como bien lo ha referido, se resuelva el asunto de fondo. Van a dejar de ser pareja, pero jamás van a dejar de ser padres y yo creo que facilitar ese puente de comunicación y que ahora los padres sean quienes se comuniquen para una buena crianza de esos menores, pues realmente es algo muy benéfico que este derecho humano permite. Entonces, en este caso, ¿han tenido casos así donde algún abogado? Sí, existe la situación, sin embargo, creo que la primera impresión es de sentirse ellos vulnerados, se sienten impotentes. Veo en ellos esa impotencia de decir, es que yo sí quiero, pero me dicen que no firme. Entonces, les damos, no hay ninguna presión, piénselo, analícelo, platíquelo con su asesor, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin duda tendría yo otra experiencia, pero no sé si nos dé esa oportunidad en otro momento. Sí, claro que sí. Bueno, a mí sí me gustaría saber si hay algún abogado que te haya brincado, ¿no? Vale la expresión. Amigos, no le cambie, vamos a regresar con esta respuesta. Esto es Hablando Derecho. La mediación adquiere características especiales según se trate de conflictos internacionales, sociales o colectivos e individuales. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, agradeciendo la actividad que ha habido en redes sociales. Muchísimas gracias a Guadalupe López. Ahorita vamos a dar tu pregunta para que la conteste la maestra Leida. Y recuerden que estamos con el tema mediación familiar intrajudicial. ¿Por qué hay mediadores dentro de los juzgados y para qué sirven y en qué casos? Y bueno, pues para esto, para no dar más preámbulos, Saúl, platícanos que estábamos con esta pregunta de los abogados. Estábamos de curiosos, la verdad. Decíamos, bueno, ya iniciaste un procedimiento, ya tienes un abogado. Y resulta que el juez consideró que tu asunto era mediable y vas con los mediadores de este sistema intrajudicial. Y hay abogados que se hayan puesto
renuentes que te hayan generado algún conflicto porque sus clientes se están sometiendo al proceso, porque incluso pudieran ya estar llegando a algún acuerdo? Sí, la verdad es que sí lo hay. Lo único que puedo decir es que la experiencia de uno que traigo a la mente es: no firmas y me llevo a mi cliente, adelante, pero el cliente regresa. El cliente regresa y acompañado de la otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron convencidos de lo que vivieron, de lo que escucharon, de lo que se dijeron y del resultado. Estaban tan convencidos que regresan. Entonces creo que aquí el mensaje es, la idea es que tú veas a tu cliente si realmente está convencido, si lo que va a hacer es algo que quiere hacer, que le nace y que al final de cuentas va a generar un beneficio para un niño, una niña o no sé, o un adulto mayor, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de poder conocer a tu cliente, de poder decir, quedar satisfecho también como profesional, como abogado, esa no te la quita nadie. Y al contrario, el permitirles que tu cliente lo haga, dices, va, ¿no? Va y además es justo también el honorario al abogado, ¿no? Pero al abogado que me dice cómo va a ser el proceso, qué pasará si no llegas a un acuerdo, qué podemos hacer en caso de, el abogado que me guía, que me orienta, y no el abogado que por temor a perder un juicio o un asunto se lleva entre los pies, disculpen la palabra, pero a toda una familia. Y seguramente el cliente regresará si el abogado se porta como tú refieres. Isabel. Bueno, respecto a la pregunta de Guadalupe López en Facebook, muy interesante, Guadalupe, ella refiere, en la mediación, ¿interrogan a los niños? No existe un interrogatorio. De hecho, la idea es que las mediaciones se lleven a cabo únicamente entre los padres. Sin embargo, ha habido papás que dicen, es que me gustaría, es esa necesidad de poder verlo, nada más de verlo, me gustaría que viera a mi hijo, pero verlo no con, es que se crea un ambiente tan distinto de decir, solo quiero que lo vea, solo quiero que le escuche, y lo más que hemos hecho precisamente en esta parte es, bien, pedirle la autorización de ambos y explicarles que la presencia quizá de 1 minuto, 2 minutos de ese niño o niña no es un interrogatorio, no es algo que se va a documentar, y que además el facilitador que lo haga tiene que estar preparado para utilizar un lenguaje propio y generar esa confianza de los chiquillos, ¿no? El escribir un te amo mamá, un te amo papá, y el decir solo quiero que se lo des, de verdad que ha transformado mediaciones. Es nada más una cartita, una sonrisa, no, estoy bien, nada más quería despojarme de esta idea de verlo de un solo bando, decía un papá, ¿no? Yo quiero verlo al centro, y a veces les decimos, no hay necesidad que estén. Imagínense que en esa silla está su hija, está su hijo. ¿Qué le dirían estando enfrente? Entonces, trabajamos con toda esta parte para que no necesariamente se tengan que tener a los niños en la sala de mediación. Muy bien. Lo traen de manera reflexiva. Sí. Es una forma de sensibilizar a las partes. En la dinámica de tu labor en la mediación intrajudicial, ¿cuánto duran las sesiones? ¿Cuántas sesiones se tienen que llevar? ¿Llega ahí un límite en el que digas, esto ya no puede continuar? ¿Cómo es? Sí, tenemos que valorar mucho los aspectos físicos, ambientales, de información. No hay un número de horas o minutos específico. Por ejemplo, nosotros estamos sesionando regularmente 8:30 y 12:30 cada mediador para darle su espacio, para no llevar prisa de, ya tengo al siguiente. Sin embargo, no puedo decir que 4 horas son suficientes. Probablemente ha habido familias que ya se desgastaron en otro tiempo y ahorita ya vienen como muy ciertos en lo que quieren. Entonces, esta parte es 1 hora, 2 horas, pero siempre en materia familiar la verdad es que puede extenderse 2, 3, 4 horas.
posteriormente, por ser seres humanos y tener ciertas necesidades, es muy complicado que una sesión dure más de 4 horas, quizá hasta es cansado para ellos, pero ha habido personas que lo piden. ¿Por qué? Porque papá ya está en otro estado, porque hay que tener un viaje y ya no vamos a poder estar aquí, y entonces sabe que yo pedí permiso en mi trabajo para este día y me gustaría agotarlo, entonces hacemos pequeños recesos. Okay. Si hay necesidad, un receso pequeño para ir al baño, para cualquier otra necesidad. Dependiendo de lo que ellos vayan necesitando, nos vamos acomodando precisamente para darles esa atención que ellos merecen, ¿no? Pues están abiertos completamente a lo que ellos vayan generando. Así es. ¿Y tiene algún costo? Y también, además de algún costo, ¿qué pasa si una de las partes no acude? ¿Vuelven a dirigir alguna otra invitación? ¿Cómo es el procedimiento cuando una de las partes no acude? Sí, esta pregunta se une a 3, por la participación del abogado. ¿Qué pasa si no acude? Nosotros, si llega alguna de las partes, para economizar en tiempo y forma y todo, les pedimos el número telefónico de la otra parte y entonces es cuando lo contactamos, le explicamos de dónde somos, etcétera, y le informamos, mire, usted tenía una cita para este día. No, es que lo desconocía, es que mi abogado nunca me lo dijo. Ah, bueno, le interesaría, es esto y esto, sin embargo, nos gustaría que usted también le avisara a su abogado de esta llamada, pues precisamente para tratar correctamente este tipo de citas, ¿no? Entonces, perfecto, podemos reprogramar en ese instante con las partes, ¿no? Perfecto, mire, ¿sabe qué? A mí sí me interesa, ¿qué tal este día, a esta hora? Tenemos a la otra parte ahí con nosotros, corroboramos que puedan ambos y entonces son las sesiones que más se dan, porque tenemos ese contacto directo. Cuando por alguna causa no existe el número telefónico, porque la comunicación entre ellos pues ya están bloqueados, etcétera, el celular, etcétera, se da, entonces sí recurrimos a juzgado para que nos facilite el poder notificarle a la parte que no acudió o a las partes en caso de que el juez considere pertinente, porque probablemente no se le pudo notificar la sesión anterior, etcétera, ¿no? Entonces, sí se hace nuevamente esa invitación para que puedan acudir. Regularmente las partes, y como estamos dentro de un proceso, pues también tenemos que cuidar que si existe alguna otra audiencia, pues ya no afectar esa parte. Entonces les comentamos, ok, vemos que usted tiene una audiencia ya en puerta, entonces tampoco sería como muy benéfico para usted dilatar el procedimiento. ¿Le parece? Acude a esa audiencia y estando en su audiencia expresan su voluntad de acudir a mediación y en ese momento los secretarios están enviando a las partes, porque ellos mismos, no es que teníamos cita, pero no pude acudir porque no me notificaron, porque no me dieron permiso en el trabajo, porque X o Y. Entonces, estando en ese momento, regresan, pero sí cuidamos mucho esa parte de no afectarlos en sus fechas, ¿no?, que ya tienen previstas. Claro. Y en dado caso, ¿qué efecto tiene el convenio? El convenio, pues obviamente nosotros lo redactamos y de ahí viene la fase, al estar dentro de la sede intrajudicial, de enviarlo al juez para que el juez lo pueda valorar, estudiar y en su caso aprobar, ¿no? Una vez aprobado, pues tiene los efectos de sentencia. Entonces pasa por toda la revisión de la autoridad jurisdiccional para que cheque todos esos elementos. ¿Y qué pasaría si algún juez determina, sabes que en este punto, en qué tipo de observaciones puede tener el juez o ha tenido el juez en este caso? Obviamente el juez al considerar y estudiar la situación, nosotros como facilitadores cuidamos todos los aspectos, ¿no?, para efectivamente hacer de ese proceso algo que le sea útil a las partes, ¿no? El estarle diciendo iba a venir y pasado y mañana, pues tampoco sería como que nuestra función. Sin embargo, también sabemos y les hacemos ver a las partes que son derechos de los niños, que son derechos que se tienen que cuidar y que entonces el juez habrá de determinar si existe la necesidad de alguna otra situación, diligencia, etcétera, algún punto o que acudan ante él a poder confirmar X circunstancia. La verdad es que es poco común, puesto que las partes están muy convencidas de esa situación y también nosotros tenemos el cuidado de poder hacer de ese documento algo que sea susceptible de ser aprobado, ¿no? Obviamente, ¿qué puede pasar? No sé, quizá
un informe que haya llegado del Consejo de Familia que determine que quien ellos pactaron, que tuviera la guardia y custodia o la convivencia, pueda generar una alarma o una situación, por supuesto, entonces, ¿sabes qué? Me llegó el informe, pero me llega el convenio, algo está pasando, ¿no? Y si el juez considera o la juez considera que se requiere alguna otra situación, les notifica, les informa, se da pie a esa circunstancia y seguramente se llega a la conclusión. Sí, porque los jueces son los que escuchan a los menores y tienen todos los elementos del Consejo de Familia que ustedes no lo tienen. Así es. ¿No? Están dentro del procedimiento, auxilian en esa parte, llega un convenio, pero al final el juez es el que escucha y manda los informes a través del Consejo de Familia. Algo pudiera estar al revés, no sé tú qué. El juez tiene que verificar que pese a la existencia del convenio, sí es algo muy positivo, no existan elementos que nos hagan considerar la posibilidad de un riesgo en la salud, en la estabilidad del menor. Otro elemento importante es los antecedentes de violencia intrafamiliar, en cuyo caso el procedimiento es distinto, ¿no, maestra? Sí, definitivamente nosotros casos de violencia no son susceptibles de mediación. Sin embargo, sí creo que se pueden hacer muchas cosas, como cuáles. Si hay se decreta una pensión provisional y es necesaria para el niño, pues que se siga dando, ¿no? Y si el papá está de acuerdo, eso no va a modificar o alterar la situación de violencia que tengan entre ellos como pareja. Preservar los derechos de los niños es fundamental. Y entonces, en esos casos, obviamente el antecedente, el conocimiento de toda esta historia la tienen los jueces y ya pues nada más se les hace como esa mención, ¿no? El que no podemos continuar con el procedimiento en razón a ese tipo de situaciones. Pues maestra Leida, desgraciadamente el tiempo voló. Muchísimas gracias por haber aclarado tantas dudas que a veces se tienen en esta sala de mediación intrajudicial y a todos ustedes por estar sintonizándonos. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los días lunes a las 6 de la tarde y como siempre un gusto, Saúl. Es un gusto, Isabel. Muchas gracias a nuestro auditorio. Maestra Leida, Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Este es su programa Hablando Derecho.